La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Soy Luis Larrión, voluntario coordinador del área de webinars del capítulo de Asunción de Paraguay. Os damos la bienvenida y vamos a dar comienzo al webinar Gobernanza de Portafolios, Programas y Proyectos Industriales Productivos por parte de Paul Alberto Meza Molina para toda la región 13 y demás suscritos. Paul Alberto Meza es gestor del portafolios de proyectos de atracción y cierre de inversión con más de 10 años de experiencia en el sector empresarial nacional e internacional, principalmente en la ejecución de programas de desarrollo en sectores estratégicos público y privado, tales como petroquímica, astilleros, entre otros. Tiene amplios conocimientos en el diseño, formulación e implementación de PMOs corporativas y especialista en dirección estratégica, relaciones internacionales, gestor organizacional y tecnología de la información. Actualmente es miembro del PMI desde el 2009 y del MIT Sloan Executive School. El objetivo de esta ponencia es servir como guía señalando los puntos relevantes y mejores prácticas envueltas en el diagnóstico, diseño e implementación de un portafolio de proyectos industrial en una estructura de gobernanza en la que conviven tanto las empresas públicas como las privadas. Agradecemos a Paul por su colaboración y compartir su experiencia y conocimiento con el tema que nos presentas, y también agradecimientos a todos los capítulos de la región 13 que habéis colaborado. Una mención especial al capítulo de Madrid por hacer este webinar posible y a los más de 100 asistentes que os habéis inscrito. Y recordaros que la asistencia a este webinar os otorga una PDU que os será reportada por email a la finalización del mismo, conteniendo las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código. El reporte de dicha PDU conseguida queda bajo la responsabilidad de cada participante. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Paul responda a las cuestiones planteadas, y con esto pues vamos a dar ya paso a Paul. ¿Vale? Pues venga, Paul, todo tuyo para que nos hagas la presentación. Muy buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la participación, gracias Luis por la introducción. Voy directamente a la agenda de esta ponencia. Ustedes pueden ver que estructuralmente la presentación se ha dividido en 5 puntos. Al inicio voy a dar un contexto general de todo lo que es la gobernanza de proyectos en relación a todo lo que se ha implementado en los sectores estratégicos a nivel de la región de Latinoamérica y principalmente en Ecuador. De ahí vamos a hablar en un segundo punto el marco de gestión para la implementación por resultados, en la cual hablaremos a detalle de la cadena de valor industrial, su segmentación de portafolio, programas y proyectos industriales y la forma de cómo se ha priorizado esta puesta en marcha en cada uno de los proyectos. En un tercer ítem también vamos a ver la gobernanza orientada a resultados, explicándoles claramente la metodología de cómo se implementó todos los conocimientos a nivel de cada uno de los estándares del PMI y las herramientas de gestión que se implementaron durante todo este proceso. Finalmente hablaremos de las conclusiones y los resultados obtenidos para la puesta en marcha de este tipo de experiencias, y finalmente habrá los siguientes pasos, que es responder varias preguntas e inquietudes que presente el presente foro. Muchísimas gracias y empezamos con la presentación. Como ustedes tienen muy claro, el efecto de la gobernanza de un portafolio de proyectos y programas recae principalmente en la forma de cómo se estructuran las diversas entidades en un estado o en un sector privado. Este es un ejemplo como dentro del estado ecuatoriano se diversifican las distintas entidades ejecutivas para poder desarrollar cada uno de los proyectos a niveles de sectores estratégicos, competitivos y de desarrollos sociales que tiene el estado. Para esto, marcar una gobernanza o una ejecución conlleva una integración total que es necesariamente definirla en cada uno de los componentes o en cada uno de los programas o estructuras que tenga ciertos interesados, en este caso el Estado, para poder apalancar cada uno de sus objetivos. Es por eso que para nosotros es muy importante en esta primera imagen ustedes puedan ver que estas pequeñas estructuras representan un conjunto infinito de personas. Estamos hablando de cerca de 400,000 a 500,000 personas que interactúan en esta gobernanza,
y es necesario por primera parte entender quién las conforma para luego poder estructurar sus objetivos y metas puntuales. En la siguiente lámina ustedes pueden ver que bajo un lineamiento que nosotros hemos tenido se ha definido una matriz productiva, la cual define las cadenas productivas a ser producidas en el país y a ser estandarizadas a nivel de bienes y servicios. Y este cambio está apalancado con el fin de cambiar el modelo primaria a un modelo de exportación con valor agregado. Y eso se estructura a través de una estrategia nacional en la cual se está implementando cada uno de estos proyectos. Y el objetivo global de todo esto es transformar la matriz productiva. De forma global, el objetivo puntual que estamos haciendo cada uno de los que componemos, todos los que somos partícipes de esta gran estructura que pudieron ver en la primera imagen, es incrementar el valor agregado de los componentes nacionales y sustituir estratégicamente las importaciones que en la actualidad ustedes saben que dentro del país se maneja el dólar, lo cual recae muchísimo sustituir este tipo de acciones para poder mantener la economía de un país. En la siguiente lámina, nosotros vamos a poder entender cómo esta gobernanza y cómo los estándares del PMI nos han permitido entender la parte teórica y aplicar a la parte de desarrollo que tienen los distintos segmentos a niveles productivos, de desarrollo, de importaciones. Entender todo este contexto demanda mucha coordinación y también mucho conocimiento y experiencia, la cual si se encaja a través de una matriz o un cubo de desarrollo, podemos decir que por un lado se ha analizado todos los recursos que tiene el Estado, por otro lado se ha identificado el tamaño y la demanda que podemos soportar, y al final se ha redistribuido todo esto en una competitividad sistémica que se ha evaluado en cada uno de los sectores. ¿Por qué? Porque el foco que está actualmente el país se encuentra y la mayor parte de países de Latinoamérica somos exportadores de commodities, pero no tenemos un valor agregado adecuado que nos permita competir con las grandes masas, que actualmente sí tienen orientados sus exportaciones a nivel de un valor agregado tanto en la innovación como en la cadena de valor. Es por eso que para plantear esta gobernanza y obtener resultados a corto, mediano y largo plazo, en la siguiente parte les vamos a explicar cómo se desarrolló el marco de gestión para implementar estos resultados. Esa es la segunda parte que en este momento vamos a explicarles para que cada uno de ustedes entienda cómo los estándares del PMI, principalmente de la guía práctica de gobernanza de portafolio, programas y proyectos, encaja en ese triángulo de los elementos de la gobernanza en la cual el cuerpo del gobierno, los roles, las autoridades, los dominios y las funciones de gobernanza alinean todo este marco de trabajo en una cadena productiva. Bajo esta especificación, el sector industrial productivo se ha manejado a través de una cadena de valor simplificada, en la cual por un lado tenemos la extracción de materias primas, por otro lado la transformación y por el último la fabricación de bienes de consumo, que hoy por hoy lo conocemos como industrias básicas, la transformación productiva de estos primeros elementos. Pero para poder llegar a determinar todo esto o la competitividad que tiene el país, hemos hecho un análisis a nivel de estructuras sistemáticas y estructuras productivas que van identificando todo lo que tiene que ver con los factores competitivos. Y esta es la parte práctica de donde mucho de la guía que nos da el PMI no la tenemos. Porque cuando hacemos un match entre la teoría y la práctica, podemos identificar y customizar cada uno de estos proyectos en una gobernanza en cada uno de los sitios. En este caso, nosotros identificamos la carga de impuestos, las tasas de intereses y créditos, el tipo de cambio y el riesgo de país. Pero esta misma metodología se adapta a cualquier tipo de región o a cualquier tipo de país que pueda y esté en la capacidad de incrementar su productividad. Y por otro lado, también se hace un análisis de la estructura productiva, en la cual nosotros, a pesar de ser un país muy pequeño, se ha invertido mucho en el tema de infraestructura, logística, energía, mano de obra, ingeniería, pero hay segmentos como principalmente la tecnología e innovación, nos falta muchísimo en desarrollar. Es así que como con el tema de la gobernanza y encajando con el desarrollo productivo industrial, nosotros podemos llevar esta atención a través de una sinergia integral, delimitando cada una de las cadenas que más adelante en el siguiente slide ustedes podrán darse cuenta cómo
cómo se une desde la parte del upstream hasta el downstream. En español vendría a decir aguas de arriba y aguas de abajo de todo lo que es una transformación productiva. Entonces, si tenemos bien claro en nuestra situación, somos un país petrolero y podemos decir que en este desarrollo nuestros sectores principalmente no han tenido un mayor hincapié en la parte de minerales, pero en la parte de sectores de materia prima, durante estos últimos 30 años, como país, nosotros no hemos desarrollado ningún valor agregado. Sin embargo, con este desarrollo concatenado, nosotros podemos estructurar cada uno de estos ítems a través de una parte centralizada y, lo más importante, poder ir cerrando cada una de estas partes viabilizadoras a nivel de servicios logísticos, de infraestructura, políticas públicas y alianzas estratégicas. Más adelante, vamos a entender más a detalle en qué consistieron las industrias básicas y cómo unió esto todo un marco de cambio de matriz productiva. Porque sin estas industrias iniciales nosotros no podemos dar un paso hacia adelante en el gran cubo de exportación. Como les decía anteriormente, la priorización es sencilla al tener bien claro cuáles son los factores sistémicos y competitivos de una cierta región. Y en nuestro caso, nosotros, para el Ecuador, por eso es un caso real de lo que estamos exponiendo, se identificaron muchos factores sinérgicos que principalmente puedo decirles que el sector de aluminio, cobre, pulpa, petroquímica, siderúrgica y astilleros son las oportunidades priorizadas que tiene el Estado, pero principalmente por lo que ya ha venido desarrollándose. Me voy aquí a hacer un poquito de explicación en el sector del aluminio. Hoy por hoy el país ha invertido ya en cerca de 8 hidroeléctricas, ya tienen puesta en funcionamiento 6 de las 8, pero sin embargo muchos de los países que tienen hidroeléctricas, hablo como Brasil o hablo como China, su principal debilidad en este tipo de desarrollos ha sido justamente el conectar la industria hacia aguas abajo, es decir, cómo monetizamos toda esa energía a través de un commodity. En nuestro caso, al tener el commodity, el aluminio, que depende un 35 o a un 37% de una energía eléctrica barata, nos permite ser competitivos y apalancar este desarrollo industrial en el país. Como les decía, este marco estructural es un resumen de cerca de 2 años y medio de trabajo, en lo cual se ha venido haciendo todo un levantamiento de información y a través de las metodologías que tanto el PMI nos brinda en cada una de las partes, tanto de la parte de gobernanza como en la parte de programas y proyectos principalmente, nosotros podemos entablar distintos planes de trabajo con distintas entidades. Entonces, en este pequeño resumen, ustedes pueden darse cuenta. Tomando un ejemplo en el tema de cobre, había entidades a nivel del Estado que trabajaban dentro de un ministerio, también había una empresa pública y también había varios proveedores privados que necesitan hacer las varias fases de exploración y explotación para obtener este mineral y poderlo llevar a un proceso de refinación. Sin embargo, como tenemos una visión muy pragmática de poder poner en marcha este tipo de proyectos, se hicieron varios análisis en la parte técnica, comercial y financiera que permitieron extraer la rentabilidad para cada uno de estos sectores. Es así como se hizo todo el tema de la cadena de valor, segmentación y priorización. Más adelante, en el siguiente tema que tenemos en este momento, les vamos a hablar un poquito más de detalle de todo lo que tiene que ver con la gobernanza orientada por resultados. Es aquí donde me voy a detener un poco más de tiempo para explicarles el detalle de qué metodología se implementó y qué herramientas de gestión se utilizaron en cada uno de esos proyectos. Como les decía, este es el siguiente punto y en este slide, para nosotros principalmente la metodología converge de forma radical en la gobernanza. Porque si tenemos, por más que tengamos los proyectos listos, identificados, bien estructurados, tengamos un cronograma de detalle en un nivel 7-8, si no tenemos todos los otros componentes, que es los sponsors del proyecto, el modelo de gestión, en este caso las políticas que viabilicen todos estos sectores, no podemos apalancar ese desarrollo. Por eso nosotros priorizamos estos elementos en 6 segmentos. El primero, realizar casos de estudios en los cuales se determinaron principalmente los subsectores con mayores competitividades. Luego establecer cada uno de esos subsectores en polos de desarrollo y políticas viabilizadoras.
Un tercer punto, definiendo los modelos de gestión, un modelo de gestión tripartito en el cual exista una participación del gobierno, en este caso porque es el dueño de la materia prima, la participación de un privado local que ya tiene un desarrollo inicial de los distintos sectores y un privado extranjero que nos permita reducir esa curva de aprendizaje para poder evolucionar en cada uno de estos sectores. En un cuarto punto nosotros tenemos la gobernanza. Esto es para nosotros lo más importante, la limitación de las partes interesadas y cada uno de los involucrados. Porque normalmente en este tema convergen muchos intereses, pero a la vez también convergen muchas intenciones de desarrollar un tipo de proyecto estructurado, pero si no está alineado a cada uno de los intereses de quien está priorizando esto, lamentablemente este tipo de pirámide o este tipo de estructuras se vienen abajo. Es por eso nosotros complementamos estos elementos con un plan de acción detallado por cada uno de los centros de alineamientos macro, siempre teniendo una visión hacia 10 o 20 años más adelante, que es lo que normalmente se plantea en este tipo de estrategias, y las actividades puntuales que se pueden hacer a corto y mediano plazo, enfocándonos en cada uno de los sectores. Adicional, siempre dentro de esta parte establecemos un elemento muy importante que es el sondeo de mercado, la atracción y cierre de inversiones, que viene principalmente a identificar toda esa rentabilidad, ese análisis financiero, donde muchas personas invierten mucho su tiempo técnico, muchos sus conocimientos de varias consultoras. Todo este gran esfuerzo se puede venir abajo si es que no se tiene claro cuáles son los interesados de invertir o de desarrollar una inversión. Es por eso que para nosotros, principalmente en la experiencia que yo he tenido aquí en el capítulo de PMI durante estos años, puedo decir que toda la parte teórica tiene la experiencia de varios casos prácticos, y eso en las lecturas que todas las personas que son miembros del PMI pueden evidenciar los mejores papers, pero cada vez que se da este tipo de ponencias, uno explica un poquito más de detalle, en la cual dice, pues bueno, cómo hicieron un cierre de inversión, cómo estructuraron un sondeo, cómo hicieron todo este tipo de acciones que normalmente uno cree que no tiene una estructura lógica, y al final sí lo tiene un desarrollo muy estructurado técnicamente y a nivel de conocimientos muy fuerte que les permite desarrollar todo esto en un listado de etapas en la cual regresamos a la etapa de los procesos y a las etapas de las negociaciones, pero siempre enfocándonos en esos aprendizajes y mejores prácticas. Es muy importante dar a notar que en nuestro caso adoptamos procesos para adaptar las mejores prácticas de Ecuador. Utilizamos un complemento de metodología industrial que se llama fases por compuertas, que es la metodología FEL, y trabajamos a nivel de precisión de costos con empresas de clases mundiales y haciendo estudios de mercado muy detallistas en el tema de tener los valores más proyectados a la realidad que tenemos hoy por hoy en el Estado. Con todos estos temas, nosotros podemos explicarles un poquito más de que toda esta curva de aprendizaje y esta profundización principalmente en lo que está en la parte verde, en lo que es la metodología de FEL, precisión de costos y clase mundial, es lo que nos ha permitido acelerar todos estos conocimientos para poder hacer procesos que normalmente toman y en la práctica han tomado entre 10 y 15 años, reducirlo a procesos que se pueden llevar en un tiempo de 4 a 5 años. Realmente esto es un esfuerzo que toca invertir mucho dinero, pero también se tiene a recuperación muchos factores que permiten complementar estos desarrollos. En esta parte, como les explicaba inicialmente, la metodología FEL, que es el front-end loading, si algunos lo conocen, estructura un proyecto de preinversión de esta forma, a través de un estudio conceptual a nivel de un marco inicial, una etapa de prefactibilidad, una etapa de factibilidad, la parte de construcción y la operación. Y en esto recae cada uno de los tipos de análisis de entregables, estimación de precisión a nivel de CAPEX, tiempos y costos de estudios. Y aquí es muy importante, siempre cuando se inicia cualquiera de estos tipos de proyectos, tenemos que tenerlo y abiertas la mente en qué posición estamos. Porque muchas veces por las especulaciones o por la falta de inversión, la falta de conocimiento técnico, uno tiende a confundirse en estas etapas que son radicales para evitar los sobreprecios de una construcción, los sobretiempos de una implementación, y más aún si son rangos de implementaciones muy altos. No estamos hablando de proyectos
proyectos que cuestan 10.000 o 20.000 dólares. Estamos hablando de proyectos que albergan una capacidad inicial entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, en la cual estos estudios preliminares y estudios de complemento permitan tener esta certeza para que las personas que vayan a invertir puedan tomar una decisión y ser partícipes de acuerdo a su necesidad en cada una de estas etapas. Normalmente recomendamos o se recomienda que si se trabaja con una parte tercera en la cual no estaba colocada en el proyecto, viene a intervenir en la parte de la factibilidad, porque va a ser donde coloca el dinero y va a empezar a detallar su inversión. Y por la lógica, si alguien va a colocar un dinero como cualquier tipo de crédito, perdón, como cualquier tipo de inversión, uno trata de tener el mínimo riesgo, y en esto la precisión del CAPEX es muy importante. Complementando la metodología FEL más todo lo que nos dice la metodología del PMI, nosotros podemos hacer un cruce, y aquí claramente en esta lámina identificamos todo lo que es tiempos, costos, el tema de calidad, riesgos, stakeholders y demás puntos que son importantes, pero sin embargo esto en la práctica conlleva muchísimas interlocuciones con gente de finanzas, de economía, abogados, industriales y propia gente que tiene conocimientos en proyectos. En este caso principal, nosotros trabajamos con empresas como, por ejemplo, en el tema de cobre, CNC Lavalin, en el tema de petroquímica con Fluor, en el tema del aluminio como Hatch, y en cada uno de estos sectores, cuando hablábamos en los elementos principales, es necesario trabajar siempre con los mejores, porque eso nos reduce muchísimo el tiempo. Y en verdad, aun cuando los costos de inversión de las primeras fases suelen ser muy altos, esto nos permite reducir muchísimo los tiempos para implementar cada uno de estos procesos. En la siguiente parte les voy a mencionar cómo se estructuraron cada uno de estos componentes y cómo se llevó a cabo este proceso a través de una automatización, de una de las herramientas que dentro de este desarrollo se implementó. Nosotros para este desarrollo hicimos sinergia de muchas de las herramientas automatizadas que ya tiene el Estado. En este caso tenemos la herramienta de Oracle Primavera Unifier, que nos permitió hacer la sinergia de cada uno de los estudios, los componentes técnicos, comerciales y financieros, en los cuales cada uno de sus diagnósticos a nivel de la gestión precontractual, contractual, reporteo, recursos, gestión documental y también el tema de gobernanza, gestión del cambio, interesados, comunicación y la simulación propia de estas industrias convergían la totalidad de estos sectores en un componente muy crítico que era la parte financiera. Cómo se hace la gestión presupuestaria, cómo se va a cabo la gestión de pagos, cómo se hace un control de costos y cómo se define una línea base total. Bajo esa estructuración y las herramientas que actualmente ya están en el mercado, en este caso es Oracle, nos permitieron a nosotros ir definiendo a la estructura, la convergencia y el aceleramiento de los procesos puntuales de cada uno de estos desarrollos. Por eso, el converger de un proceso manual a un proceso automatizado y el tener toda la información documental lista, consolidada en un solo gestor, nos permitía trabajar a un nivel mucho más ejecutivo. No estamos trabajando a nivel de proceso conceptual, sino ya a un nivel de procesos de negocios en las cuales las interacciones ya estaban referenciadas y cada referenciación tenía una planilla de acción y un plan de acción atrás que tenía sujeto un presupuesto. Entonces, si esto lo tenemos dispersos, que al inicio nos pasó, podríamos tener mucha información, pero esto es lo que sostiene al desarrollo que puede hacer cualquier tipo de sector industrial productivo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos depender de los históricos de cada una de las personas, o no podemos tener bases de informaciones inmensas, pero que estén albergadas en sitios donde nadie puede acceder. Aquí lo más importante es de que toda la información esté disponible en todo el tiempo y en cualquier lugar. Entonces, a través de estas herramientas nosotros pudimos automatizar cada uno de estos procesos e ir llevando adelante la integración que es muy importante para nosotros. Como les decía anteriormente, para nosotros la visualización en tiempo real era muy efectivo porque teníamos demasiadas interacciones y esto permite ver a los usuarios quién está gestionando, cómo se está gestionando, no solo la documentación, sino qué parte de la información o del proceso del negocio estaba interactuando las personas, y a las personas que les interesaba ver la trazabilidad de la parte financiera, podían tener sus respectivos reportes. Pero lo más importante aquí
es aterrizar el proyecto en una parte práctica y en este caso, muy precisa, en la cual cada uno de estos componentes, de acuerdo a los distintos inversionistas o stakeholders, que principalmente serían los shareholders, los que promocionan el proyecto, los que están fondeando estos desarrollos, necesitan conocer esto, porque siempre uno en su inversión tiene la necesidad de controlar o al menos ver qué están haciendo con su dinero. Entonces, bajo este aspecto también nosotros hicimos una gestión interesada mucho más a detalle, en la cual teníamos directorios compartidos, teníamos identificaciones por sitios georreferenciados, que nos permitía hacer sinergias de estas herramientas entre lo que es un Google Map y también un sistema de ArcGIS. En el caso, por ejemplo, uno de los sectores industriales que nosotros trabajamos es en el tema forestal, en el tema del desarrollo de una planta de pulpa y papel. Entonces, para hacer eso, era necesario utilizar herramientas complementarias como es el ArcGIS, porque teníamos por capas cada una de las informaciones de un cubo digital muy fuerte, que era de las precipitaciones, estudios de suelo, calidad de raíces, temperaturas, declives y demás información que permiten una toma de decisión mucho más precisa. Dentro de este parte de los reportes de indicadores en la parte de la herramienta, podíamos visualizar toda esta información como ustedes pueden ver en este slide. Es por eso que para nosotros es sumamente importante que podamos comprender cómo se fue adaptando todos estos mecanismos que parten de una visualización ideológica y se aterrizan en una ejecución de proyectos real, automatizada y que se tiene en tiempo real toda esta información. Entonces, al final del día, los resultados obtenidos que nosotros pudimos observar de este proceso fueron muy buenos porque todo este know-how que se estructuró, se consolidó y se lo tiene disponible, cualquier persona que quería, por ejemplo, cualquier inversionista que quería ver esta información, les dábamos un simple acceso y podrían ir revisando cada uno de estos temas. Sin salirnos del tema de la gobernanza de portafolios, programas y proyectos industriales productivos, es necesario entender que el término de gobernanza define el éxito o el fracaso de los mejores proyectos que se pueden entablar en un tipo de gestión. Y mucho más complejo si se desarrolla este tipo de acciones de un sector público. En un sector privado, por último, el limitante de las personas que toman decisiones es mucho menor, pero en un sector público en el cual dependen mucho, no solo de las ideologías, sino también de las diversas interacciones que pasan durante un cierto tiempo. Puede ser desastres naturales que en este momento nos está pasando, o efectos de cambios de economías de escalas al momento de poder ingerir un commodity o colocarlo aquí en el sitio. Todas estas cosas difieren y hacen que un proyecto sea mucho más complejo y no se pueda tener ni siquiera una matriz de riesgos o estructurar una georreferenciación y no perder el hilo conductor de lo que se está haciendo. Bajo esta visión integral, nosotros finalmente las conclusiones que podemos presentarles o los resultados obtenidos es de que una vez de que se estructuró todo este marco de trabajo, se estableció o se ratificó la gobernanza de las 3 Ps y cada uno de los frentes transversales con las distintas entidades que son parte del Estado. Por un lado, el Ministerio de Industrias, por otro lado, el Ministerio de Defensa, por otro lado, el Ministerio de Agricultura, en el cual, a pesar de que cada institución tenía sus áreas de planificación, desarrollo y principalmente implementación, esto no era suficiente porque muchas veces el conocimiento técnico marca muchísimo las brechas de desarrollo y las brechas de obtener un resultado mucho más preciso. Es por eso que todo esto nosotros lo trabajamos con consultoras internacionales, como pudieron ver, y tuvimos la experiencia inclusive de poder interactuar con más de 300 consultores a nivel mundial. Entonces, el tener todas estas interlocuciones, todos estos criterios, todas estas lecciones aprendidas que se compartieron y tenerlas bien estructuradas bajo una herramienta nos permite complementar las mejores decisiones para este enfoque. Y luego, más adelante, cada una de estas implementaciones se van a ver estructuradas o van a ver una continuidad por cada uno de los polos de desarrollo o los clústeres industriales que cómo se maneja el sector industrial en cualquier parte del mundo. Por eso, una vez que se tiene claro cómo se maneja toda la cadena productiva y de valor agregado,
uno puede empezar a pensar de cómo se hacen las sinergias o las reducciones de las ventajas o desventajas que se puedan presentar en los distintos tipos de concentraciones industriales o parques industriales o zonas especiales de desarrollos económicos o etcétera, como lo llamen en cada país o como se lo establezca, es propio de cada región. Pero sin embargo, este concepto estructurado, que muchas veces es una base de información muy fuerte, que ya no existe, y vuelvo y reitero muchas veces, principalmente en los estándares. Los estándares nos nutren de muchísima información. Existen muchos casos reales, muchas prácticas, y en lo personal, las personas que pasamos, me incluyo, muchas veces presenciando este tipo de presentaciones o interactuando el desarrollo con cada uno de los componentes, podemos entender que muchas veces esas lecturas que son muy extenuantes, sí, en verdad vienen de casos de éxito realizados en este tipo de proyectos en los cuales ha durado no 6 meses o un año, sino vienen por una cronología mucho más grande. Y estamos viendo históricos de información que van más allá de 10 años de estudios a nivel geológico, a nivel forestal o a nivel del tema propio de identificación de materias primas. Bajo esta estructuración global, creo yo que en esta parte nosotros he tratado de, obviamente empezamos un poquito tarde la presentación, fui un poquito acelerado, pero finalmente con esto nosotros concluimos la presentación. No sé si es que empezamos con la interacción o alguna pregunta que presente el foro, ya que al final yo tengo algunas preguntas en cambio que hacerlas, y finalmente aquí voy a dar un poco de espacio para que podamos intercambiar criterios técnicos y podamos también al final, voy a tomar unos 2-3 minutos para hacer una pequeña evaluación normalmente para ver si se pudo comprender y tener una retrospectiva de las personas que están escuchándonos en este momento en línea en todas las partes del mundo. Gracias, Paul. Muy interesante. Bien, vamos a ver. Un segundo que estoy... Se me ha cerrado la ventana. Un segundo, por favor. Bien, tenemos algunas preguntas. Tenemos ya algunas preguntas por aquí. Que formula la gente. Vamos a pasar con el compañero Adrián. También es voluntario del área de webinars. Hola, Adrián. Hola. Sí, vale. Vamos a pasar con la ronda de preguntas. Y antes de nada, os quiero a todos recordar que, bueno, que agradecemos a Paul por su colaboración. Que si tenéis alguna idea que desarrollar, algún tema interesante para la comunidad de Project Managers, pues que será bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Si os interesa nuestra invitación, pues podéis contactar con nosotros en el correo webinars@pmi.org.py. Os lo voy a dejar en el chat ahora por si queréis comunicar con nosotros. Entonces, vamos a pasar ya con el turno de preguntas que las va a hacer nuestro compañero Adrián. Adelante, Adrián. Sí, buenas tardes. Aquí va la primera pregunta que dice, estoy interesado en conocer más sobre la metodología FEL. ¿Qué me recomiendas, Paul? Un momento. Paul, a ver, un momento, Paul. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Varias de las referenciaciones de la metodología FEL, nosotros tuvimos una transferencia de conocimientos aquí en el estado por parte de la IPA, y también tuvimos un contacto con Edward Morrow, que es el autor del libro o uno de los papers que él tiene de los megaproyectos industriales. Esta es una de las mejores referenciación, uno de sus libros es Conceptos de Estratégicas y Prácticas para el Éxito, en la cual todo lo que se refiere a la metodología FEL
va detallando cada uno de los componentes que estos competen. Por ejemplo, era a la mano este paper o este libro, es muy importante porque define de cada una de estas fases a detalle todas las acciones que hay que ver en el tema, por ejemplo, laboral, en el tema de materiales o provisiones de cadenas de abastecimiento, en el tema de ambiente, en el tema de salud, aspectos sociales, pero te va explicando a un nivel de detalle de qué tienes que hacer en cada uno de estos componentes y cómo evaluar todos estos proyectos. Yo recomendaría, personalmente, inclusive a través de la IPA, nosotros logramos tener contacto con este autor. Es una persona, el IPA es el Independent Project Analysis en el mundo. Es como un tipo de una ONG en la cual se encargan de hacer una transferencia de conocimientos de más de 300 proyectos amigos industriales en todo el mundo. Y principalmente vas a encontrar muchos comunes denominadores de los principales errores en estos proyectos. Uno de esos, como les mencionábamos, es el no tener estructurada la información, el tener demasiada información en distintos niveles de profundización, porque no es lo mismo tener una información a nivel de costo de un 30% y un nivel de ejecución de un 90%, o no tener cuadros de integración de estos tipos de factores. Todas estas prácticas se las puede identificar en este tipo de documentos, y principalmente yo diría la mayor fuente de información es del IPA. ¿Aló? Gracias. Respuesta, Paul. ¿Tengo otra pregunta? Estos proyectos tan grandes deben tener un nivel de fragilidad importante. ¿Cómo se relaciona la gerencia con el éxito de estos proyectos? La mayor parte de estos proyectos, quiero entender un poquito mejor la pregunta. ¿Cómo se une la parte gerencial con la parte de desarrollo de proyectos? No le entendí bien la pregunta. No sé si me puede explicar mejor. Sí, te vuelvo a leer la pregunta. Estos proyectos tan grandes deben tener un nivel de fragilidad importante. ¿Cómo se relaciona la gerencia con el éxito de estos proyectos? Ya, ok. El nivel de relacionamiento para esta metodología, bueno, sin importar la metodología, el éxito de poder gerenciar estos proyectos y la fragilidad o nivel de riesgos para mitigar cada una de estas acciones se deben principalmente a un buen sistema, no es un sistema, a un buen equipo de trabajo que le permita estructurar cada uno de sus componentes. Porque cuando uno va ejecutando las distintas fases de este tipo de proyectos de preinversión, tiene que tener una interacción con distintos tipos de especialistas que tengan el conocimiento técnico y, lo más importante, la referenciación de cada una de estas partes. Para nosotros y en lo personal, el éxito de cómo gerenciar estos proyectos se debe a cómo se centralizó toda esta información en un solo cubo de información que se lo comparte en la nube y podían tener acceso en tiempo real de todas las informaciones que teníamos. Pero, vuelvo y reitero, esto es un éxito compartido que depende de muchísimas personas, pero lo más importante, personas que tengan conocimiento de causa del histórico del proyecto y conocimiento de causa del expertise que pueden colaborar en este proyecto. Porque no sirve de nada tener un proyecto visualizado, estructurado, si no está customizado al tiempo real y a la medida del caso. Entonces, son las dos grandes diferencias de interacción entre un consultor a nivel de asesor y trabajar con firmas de ingeniería y firmas legales que provisionan casos de éxito reales. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tuvimos la integración de los tres tipos de conceptos, en las cuales teníamos una firma estratégica, la visualización. Por otro lado, tuvimos una firma de ingeniería que eran expertos en las ingenierías, y por otro lado teníamos una firma legal que nos daba esa trascendencia de cómo la parte de la inversión y la parte de integración de todo el proyecto se podía relacionar y promocionar al resto del mundo. Ok, gracias.
una última pregunta. Me gustaría saber si podría recomendar algún software de gestión de portafolios que sea free. Sí, a ver, aquí viene un paradigma muy importante. La mayor parte de herramientas que son de desarrollo tienen mucha desventaja. O sea, en lo personal, yo he trabajado con ambos lados, la herramienta libre y las herramientas licenciadas, que al final del día son lo mismo. La herramienta licenciada es una herramienta construida que tiene tras dedos un código que le permite ya desarrollar y tiene una estructuración que le permite ir sembrando cada uno de estos temas. Actualmente en el mercado existen las dos líneas más grandes de desarrollo de este tipo de acciones, tanto con Microsoft como Oracle. El uno tiene Project Online y el otro tiene Primavera Unifier. Pero al final del día, y ese es un paradigma muy importante para nosotros, cuando uno hace este tipo de desarrollos, no puede perder tiempo en desarrollar software, que ese era uno de los problemas que nosotros en nuestra realidad nos dimos cuenta que uno de los sectores perdió más de 5 años en desarrollar software que en estructurar y entender el negocio en el cual se estaban sentando. Entonces, hay que ser claros, las mejores prácticas del mercado te las dicen. Si tú quieres ir rápido, toma esta vía. Si tú quieres ir lento, toma esta otra. Dependen también el tiempo y el flujo de presión que tengan. Lamentablemente, nuestro flujo de presión era muy alto y teníamos la factibilidad de acceder a este tipo de herramientas licenciadas, porque de alguna otra forma, haciendo un análisis de ventaja versus desventaja, las herramientas licenciadas no nos dan problemas en el tema de desarrollos o scripts, y no tenemos que tener una carga de desarrolladores. En vez de ser los pensadores de negocio de una empresa, son los pensadores de desarrollo de un código que al final del día dependen para un instante, más no para un negocio. Ese es mi criterio en lo personal. Ok, gracias. Paso a Luis Larrión, creo que tiene dos preguntas. Sí, nos han entrado unas cuantas preguntas más. Vamos a hacer solamente 2 más y el resto pues se las pasaremos a Paul, que gustosamente las podrá contestar por correo electrónico, ¿verdad, Paul? Sí. Bueno, vamos a hacer, mira, voy a coger una, por ejemplo, de Marian René García, que pregunta: Paul, ¿qué grado de similitud tiene la metodología CEL con la metodología MBOK del PMI? A ver, esa es muy buena. A ver. En primera instancia, la metodología FEL es una metodología para proyectos de inversión. La metodología que tiene el PMI a través del PMBOK son, como dice en la parte teórica, son para proyectos puntuales con objetivos a corto y mediano plazo. Entonces, al hablar del PMBOK, estamos hablando del estándar más pequeño que tenemos dentro de la gobernanza. Es muy importante entender este triángulo de la gobernanza, que en uno de los papers que recién publicó el PMI, explica claramente que la distinción entre proyecto, programa, portafolio y la estructuración, todo esto en una gobernanza, no en una organización que es de la OPM3, sino en la gobernanza de ejecutar esto, tiene muchísimas diferencias, pero más que diferencias, son aspectos complementarios. Voy a darles un claro ejemplo. Cuando se hace un estudio de factibilidad a un nivel de FEL 2, que es la segunda fase de FEL, uno hace varios proyectos dentro de esa metodología. Por ejemplo, para definir el componente técnico, hacemos evaluaciones industriales, evaluaciones geotécnicas, evaluaciones a nivel de sociales, ambientales, pero cada una de esas evaluaciones, que son indicadores para ver si es que el proyecto de inversión es viable o es rentable o no, cada una de esas acciones es un proyecto que se lo maneja a través del PMBOK. Entonces, al final del día, son metodologías que se complementan y fortalecen la gestión de cualquier tipo de personas que se dedican a este tipo de desarrollos industriales. No son excluyentes, al contrario, son muy complementarias, porque de la una a la otra están muy relacionadas.
Bien. Eso es. Sí. Vale. Marta Cárdenas nos pregunta si puedes decirnos cuál es el nombre del autor del libro sobre la metodología FEL. El nombre del autor se llama, como mencioné antes, Edward W. Merrow. Les voy a escribir en el chat inclusive y les voy a mandar el concepto de la estrategia. Es un libro muy interesante. Y Edward, el autor y el presidente de IPA por unos 6 o 7 años, sería importante que lo escriban. Edward es una persona muy abierta, transfiere el conocimiento. Él nos ha dado a nosotros muchísima información sin necesidad de comprarla ni nada. O también pueden acceder al site de IPA, que es el site, como les mencioné, es de Independent Project Analysis. Todo esto lo pueden buscar por internet, o yo también les puedo compartir al final los links de toda la bibliografía y sites que tenemos aquí. Vale. No hay problema. Bueno, vamos a hacer la última porque... A ver, Julio Javier Puerta Flores pregunta: ¿la metodología ha sido usada transversalmente a todo tipo de proyectos o aplica de una mejor manera a algún tipo especial de estos? Exacto. Lo interesante de estas dos metodologías que aplican a cualquier tipo de sector. En nuestro caso nos enfocamos en el sector manufacturero, pero si hacemos un análisis, por ejemplo, vámonos un momento en el sector aeronáutico. Digamos que yo soy dueño de una empresa, voy a darles un ejemplo puntual, del que conozco. Una de las negociaciones que tuvieron para poder trabajar en el sector aeropuerto, en los aeropuertos de Bogotá, implementaron una estructuración de cómo mejorar sus ingresos. Y para mejorar sus ingresos, ellos entablaron los pros y contras de poder hacer el incremento o no de una terminal. Entonces, para poder definir si es que se podía construir una terminal adicional o 2 terminales adicionales, utilizaron esta metodología, viendo todos los aspectos que iba a demandar con la sinergia de todos los interlocutores. Entonces, ahí iban haciendo el match entre, ok, tenemos la estructura, tenemos la idea, pero lo más importante, tenemos los aspectos que nos pueden retardar, parar o anular la operación. Entonces, en el sector aeroportuario encajó muy bien esta estructura, y de las lecturas que yo les recomiendo, la mayor parte de proyectos a nivel de infraestructura y también a nivel de desarrollo, se adapta esta metodología, ambas metodologías sin ningún problema. Vale, perfecto, Paul. Bueno, ya con esto vamos a terminar la ronda de preguntas y vamos a terminar ya nuestro webinar del... ¿Vale? En pocos días publicaremos ya el siguiente webinar, que será en mayo, y nos lo presentará aquí. A ver, un segundo, que me está dando un poco de problema el equipo. Vale, pues bueno, solamente quiero recordaros lo que os he comentado antes, que con la asistencia vais a obtener una PDU y que se os enviará un email con las instrucciones para conseguirlo. En breve también vais a tener disponible la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube de la región 13, al que podéis acceder también a través de la web del capítulo. De nuevo, gracias a todos los asistentes y a Paul por habernos transmitido su conocimiento en esta magnífica ponencia. Os recuerdo de nuevo la posibilidad de participar como ponentes contactando con nosotros en el correo webinars@pmi.org.py, como os voy a volver a poner aquí ahora en el chat, por si estáis interesados en hacer alguna ponencia que colabore con la comunidad de Project Managers. Pues y nada, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por asistir y un cordial saludo.